estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Efectivamente fue un lunes negro en los mercados ayer y aunque el Nasdaq terminó la rueda levemente en verde, tuvimos caídas de más del 6% para el Dow Jones, mientras que el S&P 500 cedió por 0,2%. Y fue toda una paliza para los activos de países emergentes, con el ETF de China cayendo por 8%, el de México por 11% y de Argentina también por 11%. Misma historia en el mundo de la renta fija, con rojos de hasta 2,2% para los bonos mexicanos, de 1,7% para los brasileños y de 4,2% en el caso de los soberanos argentinos. Entonces repasemos. ¿Qué pasó acá? Una publicación ayer en la red social X generó la ilusión de una pausa de 90 días para las tarifas de Trump, pero finalmente la Casa Blanca ratificó que todo sigue como se anunció originalmente el 2 de abril. Hubo una devaluación del yuan chino de menos de 1 punto y Trump amenazó con subir aún más los aranceles al gigante asiático, pero finalmente no tuvimos cambios concretos en lo vinculado a las tarifas. Lo que sí empezó a pasar ayer es que escuchamos a figuras de primera línea empezando a sonar la alarma por una recesión en los Estados Unidos. Larry Fink de BlackRock dijo por lo pronto que la mayoría de los CEOs con los que está hablando efectivamente están con esa postura. En segundo lugar, como reportó Bloomberg News, los traders están volviendo a apostar por hasta 5 recortes de tasas por parte de la Fed este año. Es que en línea con Larry Fink, JP Morgan sacó un informe en estos días proyectando oficialmente una recesión este año. Si eso sucede y el impacto inflacionario de los aranceles se asume momentáneo y no sostenido, la Fed debería bajar las tasas para abaratar el costo de endeudamiento y buscar la reactivación de la economía. Y otra señal más de una recesión potencialmente en el horizonte, bueno, las acciones de Dollar Tree, una especie de todo por 2 pesos estadounidense, subieron ayer por más de 7%. Como escribió ayer también Jamie Dimon en su carta anual a accionistas del JP Morgan, cuanto antes se resuelva este problema mejor, porque algunos de los efectos negativos aumentan acumulativamente con el tiempo y serán difíciles de revertir. Trump dice que no le molesta la caída de los mercados, pero como repasamos recién, crecen las voces que alertan por una incertidumbre que frena el consumo, frena decisiones de inversión y también frena transacciones de comercio exterior. Seguimos por el momento en una tormenta de volatilidad. 2. Para el argentino y Chief Investment Officer para Mercados Emergentes de las Américas de UBS, Alejo Cerwonko, el 2 de abril marcó un punto de inflexión para el sistema financiero global. El banquero escribió ayer que los aranceles efectivos de Estados Unidos aumentaron del 2,5 al 25% y que podrían aumentar aún más si se cancelan exenciones a semiconductores y productos farmacéuticos. Pero además, como vimos ayer con las amenazas contra China, hay que ver si Trump no sube aún más las tarifas para los países que deciden cantarle retruco. Todo esto, según Cerwonko, está acelerando una reorganización del comercio global. Si Estados Unidos logra reducir así su déficit comercial y de cuenta corriente, los flujos comerciales e inversiones irán a otras jurisdicciones. Sin embargo, el impacto va a ser desigual entre mercados emergentes. Por lo pronto, las economías asiáticas que venían funcionando de hubs de producción alternativas a China serían las más afectadas, entre ellas Tailandia y Filipinas, y su crecimiento económico podría caer por 1 hasta 2 puntos porcentuales. Por el contrario, los aranceles a América Latina estuvieron entre los más bajos y de hecho México quedó exento de los aranceles recíprocos. Con aranceles de solo el 10% en general, estamos hablando de tasas significativamente menores que el 30% impuesto a economías asiáticas y el 20% aplicado a la Unión Europea. Además, Cerwonko destacó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con la mayoría de los países de Latinoamérica, excluyendo a México, lo que explica este tratamiento diferencial. Por todo esto y con sus valuaciones bursátiles infravaloradas, tipos de cambio mayoritariamente correctos y tasas de interés atractivas, Latinoamérica se posiciona como un buen destino de inversión en este nuevo mundo de Donald Trump, según el banquero de UBS. Aunque no hay ganadores absolutos en una
una guerra comercial, la región podría ser resiliente de los impactos más severos en el mediano y largo plazo. 3. En medio de esta tormenta de incertidumbre y volatilidad, lógicamente va a surgir la pregunta de qué hacer con los pesos. Esa es la pregunta que buscó responder ayer en un informe el broker AdCap, pero antes de comentarte su estrategia, repasemos rápidamente los puntos sobresalientes del último REM del Banco Central. Los analistas ven ahora una inflación de 2,6% para marzo o 0,4 punto porcentual más que en el REM anterior, un crecimiento del PIB del 5% o 0,2 más que la edición previa y un dólar de 1.253 pesos para fin de año o 78 pesos más que en el REM anterior. Y a propósito del tipo de cambio, es que volvemos ahora a AdCap. Es que el broker recomendó ayer el Bopreal 1B como cobertura estratégica frente a posibles modificaciones en el esquema cambiario post acuerdo con el fondo. Para AdCap, el mercado está anticipando 3 posibles escenarios: un salto cambiario del 15% con bandas de intervención y el objetivo de reducir la brecha al 5%. En segundo lugar, una devaluación pero manteniendo la brecha en 20%. O tercero, la continuidad con bandas nuevas pero sin salto cambiario, algo que podría elevar la brecha al 35%. Para AdCap, los Bopreal ofrecen ventajas significativas frente a los dollar linked, siendo instrumentos hard dollar que cubren tanto ante devaluaciones como aumentos en la brecha. Además, han tenido menor volatilidad, ofrecen un rendimiento anual del 14% en dólares y son altamente líquidos. Además, van a servir para pagar impuestos al tipo de cambio paralelo a partir de abril de 2026. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,9% ayer. Fue una jornada bien roja para los ADRs en Wall Street, con caídas de hasta 16% para BBVA y solo 2 subas de hasta 2,1% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 4,2%. El dólar blue quedó cerca de 1.345 pesos, el MEP en 1.366 y el contado con liqui en 1.364 pesos. El Banco Central vendió ayer 35 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 960 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana. Y esta semana nos toca hablar del riesgo país, porque en medio de la volatilidad registrada en las últimas ruedas financieras, el índice se encuentra en el nivel más alto desde noviembre de 2024. La caída de los activos argentinos se profundiza en un contexto en el que a la corrección por la incertidumbre cambiaria que llevó al Banco Central a perder reservas durante marzo, se suman las pérdidas por los anuncios de aranceles de Donald Trump. Todo eso en un escenario en el que además no cesa la preocupación por la acumulación de reservas con precios de commodities en descenso. En el inicio de semana, el Banco Central vendió 35 millones de dólares y las reservas brutas se posicionaron en 24.791 millones de dólares. Pero entonces, ¿en cuánto quedó el riesgo país en las últimas horas? A través del dato económico de la semana, te cuento que en medio de la escalada de la guerra comercial ya se ubica en los 960 puntos básicos, por lo que de continuar esta tendencia se aproxima a romper la barrera de las 1000 unidades. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el CEO de BlackRock, Larry Fink. Yo diría que a largo plazo esto es más una oportunidad de compra que de venta. Eso no significa que no podamos caer otro 20% desde aquí también. Ciertamente para comprar ahora hay que tener estómago. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.